Se logra ver, ¿cierto? A ver, ¿me confirman? Sí, profe. Ahí. Entonces, bien, entonces vamos a iniciar desde lo que es la Guerra Fría hasta el mundo contemporáneo. ¿En qué consiste la Guerra Fría? ¿Qué es? En fin, a ver, veamos. Ya, bien, ahí está. Guerra Fría, 1945 hasta 1991. ¿Ya? Bien, terminada la Segunda Guerra Mundial, entonces el país vencedor o los países vencedores van a ser Estados Unidos con la Unión Soviética y con ellos va a iniciar un proceso llamado en la historia como Guerra Fría. Se llama Guerra Fría porque estas dos potencias jamás se enfrentaron de manera directa. Todo enfrentamiento fue de manera indirecta. Entonces, eso hizo que ellos van a iniciar políticas en este caso, políticas agresivas con el fin de demostrar su poderío, ¿no? Bien, por ejemplo, Europa, ¿no? Que fue el escenario de esta Segunda Guerra Mundial, como vemos en la imagen, va a ser dividida en dos frentes, ¿no? El frente occidental y el frente oriental. Uno en poder de Estados Unidos y el otro en poder de la Unión Soviética, ¿sí? Así, también se le llamó la cortina de hierro. Ujú. Eh, También en esta Guerra Fría se evitó todo tipo de contacto entre Estados Unidos con la Unión Soviética, ¿no? No había ningún tipo de contacto, bueno, al menos en los primeros 10 años, ¿no? Había ya una especie de enemistad declarada entre ellos. Eh, los norteamericanos no podían viajar a la Unión Soviética como ellos tampoco al otro lado. Entonces, eh, como su nombre dice, ¿no? Fue como una especie de cortina de humo. Bien, pero ambos se vigilaban mediante servicios de inteligencia, ¿no? Bien, así es. Entonces, una de las características es, como dice el mundo bipolar, países pro-estadounidense y pro-soviéticos. También en este entonces se desarrolla la carrera nuclear, espacial y armamentista, choque a través de terceros países, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Corea, guerra de Vietnam. En esta guerra, tanto de Corea como de Vietnam, este, y- bien, luego en el aspecto económico, por ejemplo, tenemos el capitalismo y el socialismo, ¿no? Plan Marshall y Molotov. Estados Unidos va a reconstruir Europa Occidental y la Unión Soviética Europa Oriental, ¿no? Entonces ahí nace, por ejemplo, OTAN y el Pacto de Varsovia. Hay una alianza militar entre Estados Unidos y Europa Occidental y hay otra alianza militar entre la URSS y Europa Oriental. Bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo claro? A ver, a ver, manito arriba. Allá, continuamos entonces. Profesor, disculpe, ¿qué la Unión Soviética no era el comunismo? No, no, la Unión Soviética
es una sigla que quiere decir Unión de Repúblicas Socialistas Soviético. O sea, me refería a que no estaban, o sea, que no estaban imponiendo el comunismo en vez del socialismo. No, no, no. O sea, la URSS fue un gobierno socialista que aspiraba al comunismo, algo así. Ok, gracias. Pero, ajá, a eso aspiraba. Bien, a ver, siguiente, veamos. Ya, la guerra de Corea, ¿no? Se va a iniciar este enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética y de manera indirecta. En este caso, Estados Unidos va a apoyar al sur y la Unión Soviética al norte. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta guerra? ¿No? Primero, que Estados Unidos quería tener presencia en Asia, ¿no? Y para Estados Unidos había pues un temor, ¿no? De que en este caso el comunismo de la Unión Soviética se vaya difundiendo por todo Asia. Entonces, para poner frente y para que Estados Unidos haga sentir su presencia en Asia, es que se promueve esta guerra, ¿no? Y efectivamente, ¿no? La guerra de Corea lo ganó Estados Unidos. Por eso se impuso y se creó Corea del Sur, ¿no? Y de ahí ahora ya va a tener presencia de Estados Unidos en este caso en Asia, ¿no? Pero también Estados Unidos va a recibir el apoyo de un país aliado que va a ser Japón, ¿sí? Entonces ahí se enfrentan, ¿no? O sea, aquí va a haber un apoyo directo de Estados Unidos y la ONU en este caso, a lo de Corea del Sur, ¿sí? También hay una intervención de la China popular, ¿sí? O sea, en otras palabras, China y la URSS apoyan a Corea del Norte y Estados Unidos y Japón a Corea del Sur, ¿sí? Así es. Bien, eh, en consecuencia de esta guerra, Estados Unidos gana la guerra y dividen Corea, ¿no? En dos, ¿sí? En dos. En el norte aparece la figura del señor Kim Il-sung, ¿cierto? Eh, Luego de él viene el hijo de este señor llamado Kim Jong-il. Y luego de él viene pues Kim Jong-un, ¿no? El que actualmente es el de Corea del Norte, el presidente, ¿no? O sea, se puede decir que se le conoce como la dinastía Kim. Kim Sung, Kim Song, Kim Jong, ¿no? Algo así. Luego viene el proceso de descolonización. Bien, en este proceso de descolonización, detrás de esto va a estar Estados Unidos y también la URSS, pero más que todo es Estados Unidos, ¿no? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Lo que va a hacer Estados Unidos es, eh, sobre todo a los países europeos, va a presionar. ¿Sí? Va a presionar para que los países europeos puedan darle la independencia a los países que habían sido sus colonias, tanto en Asia como en África. Recuerden que cuando se da la Segunda Revolución Industrial y se da la Conferencia de Berlín, por ejemplo, los países de Europa se dividieron el continente africano, ¿no? Entre las potencias, ¿sí? Y luego de que se dividieron África, entonces estaban bajo su dominio. Pero como ya pasó eso, entonces en esta Guerra Fría, Estados Unidos se da cuenta que en África y en países de Asia, eh, esas colonias tienen materia prima. Entonces, eh, Estados Unidos promueve la independencia de esos países. Por eso le llamó proceso de descolonización. ¿Sí? Entonces ahí va a ser de varias maneras. Una de ellas es que Estados Unidos va a apoyar a movimientos nacionalistas para derrocar a los gobiernos de Europa y para poder apoderarse de sus tierras, ¿no? Otro va a ser de manera más directa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh,
Bélgica era dueño del Congo, ¿no? La República del Congo allá en África, y Estados Unidos presiona a Bélgica y le dice, ¿no? Dale la independencia. Los de Bélgica dicen, no, no le vamos a dar nada. Entonces Estados Unidos amenaza y dice, bueno, si usted no le dan la independencia, bueno, yo les voy a quitar el apoyo económico que requieren para su reconstrucción. Entonces, los de Bélgica se ven obligados a darle la independencia. Lo mismo pasó con Holanda en Indonesia, ¿no? Prácticamente Estados Unidos le impuso y le dijo, ¿no? Le das la independencia si no te quito el apoyo económico. También otro fue en Argelia, ¿no? Que Argelia estaba en poder de los franceses y le dijo, ¿no? Dale la independencia. Y como no quiso, entonces Estados Unidos se fue a la mala y lo que hizo es financiar movimientos nacionalistas, separatistas, como por ejemplo el líder de esa época era el señor Ben Bella, ¿no? Y también se da la independencia de Argelia. Entonces, por donde sea, pero Estados Unidos quería la independencia de esos países porque le favorecían recursos naturales, ¿no? Y también para tener, pues, influencia a nivel mundial, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, tenemos en la India, ¿no? A Gandhi, ¿no? También, ¿sí? Gandhi, por ejemplo, en Indochina, ¿no? Ho Chi Minh, el movimiento vietnamita, ¿no? ¿Sí? Así, ¿ve? Francia, ¿no? Reconoce la independencia de Indochina, en fin, ¿no? ¿Sí? Y con el Acuerdo de Ginebra se iba a dividir en Laos, Camboya y Vietnam. Argelia, como le dije, con Venezuela, ¿sí? Luego también más adelante va a aparecer eso de movimientos no alineados, que eran países conocidos también como de tercer mundo, ¿no? No estaban ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, querían formar un tercer mundo, ¿sí? Pero al final, no tuvo éxito. No, ¿por qué? Porque al querer hacer un tercer mundo, no estaba a la altura, pues, de Estados Unidos o la Unión Soviética, no se podía. Bien, antes de iniciar, no, de continuar con la Revolución China, ¿hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Ya, continuamos entonces. Bien, ahí tenemos la Revolución China, que eh, tiene dos etapas. Bueno, en sí son tres, ¿ah? Mira, la primera etapa sería pues la de, ¿cómo se llama esto? La de, el- ¿cómo le llamamos a esto? La etapa monárquica de la monarquía. ¿Por qué de la monarquía? Porque en 1912 se pone fin a la dinastía china, ¿no? La dinastía llega a su fin después de casi 1000 años que duró la dinastía en China, ¿no? En 1912 llega a su fin, ¿sí? Así es. Y aparece un grupo llamado burguesía nacionalista, ¿sí? Y ellos dan origen a la etapa nacionalista, ¿sí? A la etapa nacionalista, ¿ya? No se olvide. Entonces, después de que derrocaron al último emperador, se funda el gobierno republicano en Nankín, ¿no? Para poner fin a la monarquía. Luego, Sun Yat-sen funda el partido Kuomintang, ¿no? Partido Nacionalista del Pueblo, y luego de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek busca unificar toda China, ¿no? Bajo el gobierno nacionalista, ¿sí? Luego se da eso de la larga marcha. Chiang Kai-shek persigue a los comunistas, quienes huyen al norte rural, ¿no? Por donde difundieron sus planeamientos, ¿no? Se da luego la guerra, la alianza entre nacionalistas y comunistas frente a la invasión del Japón, ¿sí? A ver, eso lo podemos ver más acá en este mapa, ¿no? A ver, se había instalado, miren, en este mapa de China, a ver,
Les comento. Se había instalado el gobierno nacionalista chino, con Chiang Kai-shek, Sun Yat-sen y todo, ¿cierto? Y también habían comunistas, ¿no? ¿Sí? Pero estas ideas del comunismo inspirados en la Unión Soviética no era bien visto por Chiang Kai-shek, Sun Yat-sen y los nacionalistas. Entonces, ¿qué hicieron? Inician una persecución contra los comunistas. Por ejemplo, ¿no? Los enviaron allá en la batalla del río Chiang. Luego de eso, los expulsaron más hacia la parte central de China, ¿sí? Y luego en el puente Ludwig, ahí se da otra batalla, y luego los expulsa más. O sea, conclusión, los mandaron cerca a la frontera en este caso, Mongolia, por ahí, en en Chai-Hin, ¿no? Shanghai, ahí los enviaron y ahí van a estar. Pero estos comunistas estaban ahí y de ahí van a empezar a difundir sus ideas, ¿no? ¿Sí? Bien, esta guerra se tuvo que paralizar en el año 1937 cuando los japoneses invadieron la región de Manchuria, ¿no? ¿Sí? Y luego, de, después de derrotar a los japoneses, continuaron, ¿no? Ya en este caso, estos comunistas que estaban acá en Chang'an avanzan hacia la capital y en 1949 Chiang Kai-shek va a ser derrotado, se refugió con apoyo de Estados Unidos en Formosa, donde se va a fundar la República Nacional China o Taiwán. ¿Sí? Y ya en 1949 se funda la República Popular China, liderada por el señor Mao Zedong, ¿no? Y también Mao Zedong, o Mao Zedong lo llaman algunos, viajó a lo que es la Unión Soviética, a Moscú, y ahí se reúne con el señor Stalin, ¿no? Ya bien, ya Mao Zedong, apoyado por la Unión Soviética, en China empieza una política de los famosos planes quinquenales, inspirados también en Rusia, ¿no? Y se inicia lo que es la industrialización, siguiendo el modelo soviético, favorece a las zonas urbanas y comerciales sin éxito. En el segundo plan quinquenal o gran salto adelante se le llamó, las comunas populares buscaron sin éxito el incremento de la producción agrícola y del acero, y luego también se da la revolución cultural, ¿no? Y ante las críticas del régimen se buscó consolidar el comunismo con una agresiva campaña, ¿no? De represión y con las ideas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este desarrollo cultural se va a prohibir todo intento de acercamiento con, en este caso, con Estados Unidos, ¿no? Desde cosas pequeñas, como por ejemplo tener en casa una fotografía o un póster del Hombre Araña, del Capitán América, qué sé yo. Todo eso estaba prohibido en China, ¿no? Por ejemplo, si personas que tenían sus ahorros en el dólar, que era moneda de Estados Unidos, ¿no? También lo quemaban, en otras palabras. Entonces, ese fue la revolución cultural, ¿no? Bien, ahí está, ¿ve? La amistad indestructible entre el pueblo soviético y chino, luego la hambruna por el gran salto hacia adelante, Mao Zedong en su libro rojo, ¿no? Ahí es donde oficializa, ¿no? La reeducación y todo lo demás. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? Profesor, y el gobierno que tiene actualmente Corea del Norte es como anarquista, ¿verdad? No, lo que hay, el gobierno de Corea del Norte es un gobierno dictadura,
es una dictadura como un sistema socialista, algo así. Pero es una dictadura, más que todo es dictadura, porque en el aspecto económico, normal, negocia con los países de cualquier mundo, ¿no? Hasta con Estados Unidos. Ah, ya, gracias. Sí. Bien, ahora pasamos a Revolución Cubana y ahí tenemos eh, esta etapa, ¿no? A ver, ¿qué haya pasado? Bien, después de la independencia de Cuba, en Cuba aparece la figura del señor Batista, Fulgencio Batista. Y Fulgencio Batista era pues pro-estadounidense, ¿sí? Y por lo tanto, este, mm, apoyado por Estados Unidos, favorecía a Estados Unidos, en fin. Entonces, eso trae como consecuencia el atraso, el descontento, ¿no? De- el descontento de la población y por lo tanto hay una masiva oposición, ¿sí? Bien, en la etapa nacionalista hay una expropiación de múltiples empresas norteamericanas y a medida de Estados Unidos contra Cuba, expulsión de la OEA, el desembarco en la Bahía de Cochinos, crearon la Alianza para el Progreso, bloqueo comercial y financiero. En la etapa socialista, Cuba se va a aliar con la Unión Soviética y eso trae como consecuencia la crisis de los misiles de 1962, donde pudo haber desencadenado una nueva guerra mundial, ¿no? Y las consecuencias fue un gobierno de partido único, control total sobre la población, el apoyo a las guerrillas y movimientos socialistas en África, Asia y América, mejoramiento de la calidad educativa y salud. Sí, entonces, Fidel Castro será el nuevo presidente de, de Cuba, ¿no? Y con alianza con la Unión Soviética, ¿no? Entonces Estados Unidos le puso sanciones, todo lo demás, ¿no? Pero Cuba va a tener un aliado que va a ser en este caso la Unión Soviética. Bien, la siguiente etapa se llamó Guerra Fría, la coexistencia pacífica del año 1956 al año 1977. Bien, antes de continuar con la coexistencia pacífica, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, ¿no? A ver, manitos arriba. Bien, continuamos entonces. Bien, en esta Segunda Guerra Fría, que es la segunda etapa, llamada también coexistencia pacífica, va a ser un periodo de diálogo y tolerancia entre regímenes diferentes, ¿no? Entonces, aquí es donde eh, Estados Unidos y la Unión Soviética van a tener los primeros, en este caso, contactos, ¿sí? La primera forma de acercamiento. Bien, a ver, veamos cómo se da eso. Un antecedente es el bloqueo de Berlín. Estados Unidos hizo fracasar el bloqueo soviético y en 1949 se establece la República Federal Alemana, uniendo sus sectores, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, responden.
la, la, la URSS, fundando la República Democrática Alemana, y Berlín se encontraba en dos zonas, ¿no? Dentro del espacio soviético. Y ante una crisis es que la Unión Soviética manda a construir el muro en 1961, ¿no? El muro de Berlín se construye en la ciudad de Berlín, ¿ya? Y para eso también ya Alemania estaba dividida, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial fue dividida así, ¿no? Como vemos en el mapa, República Democrática Alemana en el sector soviético y la República Federal Alemana en la parte, en el sector de Europa Occidental, pero a su vez este sector tenía presencia de británicos, americanos, franceses. Sí, estaba muy dividido Alemania. Bien, luego también en ese contexto se da la guerra de Vietnam allá en el 67. Una de las causas, Estados Unidos se opuso a la reunificación de Vietnam, también evitar el avance comunista en el sudeste asiático. El pretexto, incidente de Tonkin, supuesto ataque de Vietnam del Norte a, en este caso, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos va a intervenir militarmente, ahora sí, lo va a hacer de manera directa. Ya, en esta guerra sí fue directa, no es que haya sido de manera indirecta como si fue en Corea del Sur, ¿no? Aquí no, aquí fue directa. ¿Ya? Estados Unidos interviene con apoyo de Vietnam del Sur, ¿sí? Primero indirectamente con asesores militares y luego también Estados Unidos usa armas de gran destrucción, pero igual no logra vencer el Vietcong. Y la presión de los fracasos de la guerra y la opinión pública nacional e internacional que exigían la paz provocaron el retiro de Estados Unidos, ¿no? Y para la conferencia de París en 1973 es que ya Estados Unidos va a decidir, pues, retirarse, ¿no? Hacer su retiro, ¿no? Pero en sí, lamentablemente, esta guerra sí fue sangrienta porque se utilizó una especie de químico llamado napalm, ¿no? Sí, fue muy destructivo esto. Bien, pasado ese acontecimiento, ahora viene el rebrote de la Guerra Fría. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien, continuamos entonces. Ya se escucha, ¿cierto? Se produce el rebrote de la Guerra Fría en 1977 a 1985. La Unión Soviética gozó de grandes ingresos por la venta del petróleo, ¿sí? Durante la crisis energética. Ya en los 80 empieza la crisis y va a atravesar por un estancamiento, ¿no? Hay endeudamiento, intervenciones bélicas, en fin. Ahora, Estados Unidos va a llevar a la práctica una postura agresiva, ¿no? La doctrina de Reagan, ¿sí? Bien, entonces se va a dar una de las causas, que es la reunificación alemana. Ya produce el desarrollo industrial y política de acercamiento de la
República Federal Alemana a Oriente, hay demanda de reformas como la de Gorbachev en la Unión Soviética, estancamiento y atraso de la República Federal Alemana, ¿no? Tratado de Moscú, la reunificación de Alemania va a significar la absorción de la débil República Federal Alemana Socialista por la desarrollada República Federal Alemana. Luego se da el canciller de la Alemania reunificada, ¿no? Bien, entonces ya la crisis estaba agudizada, ¿sí? Y lamentablemente viene uno de los acontecimientos más tristes para la Unión Soviética, que es la desintegración de la URSS, ¿sí? El colapso económico y también el movimiento nacionalista, la decadencia y corrupción dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética va a traer consigo que en el gobierno del señor Gorbachev quiera sacar adelante, ¿no? Salir de esa crisis en la que se encontraba. Para ello, Gorbachev decide aplicar medidas, ¿no? Llamadas también como las reformas de Gorbachev. Entre las medidas tenemos a la perestroika por una economía más liberal y el glasnost, que es una reforma democrática con una especie de libertad de prensa, en fin, ¿no? Lamentablemente las reformas de Gorbachev, tanto la perestroika y el glasnost, fracasaron. Y luego se da una crisis económica y la demanda de autonomía. Bien, otro, ¿no? Lituania, Letonia y Estonia se declararon independientes y se separan de la Unión Soviética. Y luego uno de los intentos de querer, ¿no? De querer evitar el fin de la Unión Soviética, se creó la Comunidad de Estados Independientes, pero tampoco se logró, también fracasó. En consecuencia, en el año 1991 se pone fin a la Guerra Fría, hay una hegemonía económica, política, militar de Estados Unidos, conocido también como mundo unipolar, crisis de la ideología comunista, y de esa manera, pues, se produce la desintegración de la Unión Soviética y eso trae como consigo de que muchos pueblos que estaban bajo este dominio logren su independencia, formando ya las naciones futuras, ¿no? Bien, hasta ahí alguna duda, alguna pregunta que tengan. Si todo está claro, manitos arriba. Bien, continuamos entonces. Ya para el año 1990-91 ya la Unión Soviética, ¿no? Llegó a su fin y ahora vamos a tener la primera guerra del Golfo Pérsico, ¿sí? Que fue un conflicto desatado por los intereses del imperialismo estadounidense contra Irak, que estaba gobernado por el dictador Saddam Hussein, ¿sí? También el control de los recursos de hidrocarburos, expansionismo de Estados Unidos en Medio Oriente.
Bien, en esta guerra, como dicen, Estados Unidos quiere tener presencia en Medio Oriente. La ONU demandó el retiro de Irak. Se organizó una alianza de países liderada por Estados Unidos. Irak fue superado, ¿no?, en la ofensiva aliada y se retiró de Kuwait, ¿no? Oye, ¿qué había pasado? Que Irak había invadido Kuwait, pero Kuwait va a recibir apoyo de Estados Unidos y por lo tanto va a invadir Irak, va a ser invadido por Estados Unidos. Luego, en consecuencia, Irak embargó eh, o sea, Irak supuestamente elimina sus armas de destrucción masiva y por lo tanto aumenta la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y Medio Oriente. Bien, luego en la posguerra fría o nuevo orden, recuerden que Estados Unidos, desde el año 1990, cuando cae la Unión Soviética, se convierte pues en el país más poderoso del mundo, ¿no? Luego ya más adelante sabemos que China será la potencia, ¿no? Para ya para el año 1900, para el 2020, creo, ¿no? Bien, el mundo se hizo cada vez más globalizado, integrado, ¿sí? Producto de la hegemonía de liberales en Estados Unidos, ¿ya? Multiculturalismo, mundialización del conocimiento, sociedad del conocimiento y la cultura se le llamó también. En ideológica, surgimiento de una nueva agenda, ¿no? Irrupción de la diplomacia verde, defensa del medio ambiente, feminismo, democratización, derecho de las minorías sexuales, en fin, ¿cierto? En políticas, fin de la tensión entre este y oeste, debilitamiento de la hegemonía de Estados Unidos, provocando inestabilidad. Bien, ahí está, ¿ver? Por ejemplo, ¿cómo era ese nuevo orden, no? Tenemos, por ejemplo, en el año 1992, Estados Unidos era el país más poderoso del mundo. El siguiente era Japón. Luego tenemos a Alemania, Rusia, China, Italia, Francia, ¿no? India, Brasil, Reino Unido. Ese era el orden. Ya para el año 2010, Estados Unidos sigue en el primer lugar. Luego aparece China, luego India, Japón, cuarto puesto, ya bajó. Alemania también baja, ¿sí? Es más, llegó un momento en el que se le decía el milagro alemán y el milagro japonés en el año 1992, pero estas dos potencias para el 2010 ya bajaron, ¿no? En un cuarto y quinto puesto. Luego viene Rusia, luego Brasil, Francia, Reino Unido, en fin. Luego para el 2028 se hace una estimación aproximada donde China será la nueva potencia, luego Estados Unidos, luego India, Japón, Alemania, Indonesia, Rusia, Brasil, Francia y Reino Unido. En el aspecto ya económico, fortalecimiento de las nuevas tecnologías, Internet y otros, tenemos la globalización de la economía mundial, denominada por la triada de poder económico. Estados Unidos, potencias asiáticas como Japón y China, y la Unión Europea. Bien, hasta ahí alguna duda, alguna pregunta que tengan. Ya, si no, manitos arriba. Muy bien, muy bien.
Bien, continuamos entonces. Tenemos ahora el despertar de Asia, China como una nueva superpotencia. Bien, China como nueva superpotencia tenemos en el aspecto político un estado autoritario con diversas alianzas políticas con otros países asiáticos como India, Vietnam, en fin, ¿no? También su influencia en América Latina ha disminuido, pero no eliminado, ¿no? El tradicional dominio de Estados Unidos. En lo social, la tasa demográfica china crece rápidamente y por lo tanto es uno de los países más poblados del mundo. En el aspecto cultural, por la globalización, al ser un país multicultural con elementos, tradiciones y modernos, autóctonos, en fin, ¿no? Extranjeros, ¿no? Entonces difunde la cultura en el mundo. Luego, en el aspecto de la economía, el incremento acelerado de la actividad económica por la globalización, apertura e intervención en diversos mercados, posicionándose como productor, vendedor mundial. También se da la apertura e intervención en diversos mercados. También se estableció una alianza multinacional llamado BRICS, que está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y su famosa amplia red comercial conocida como la Nueva Ruta de la Seda. Bien, la crisis económica del 2008 se va a dar, las causas, va a ser bueno, esta crisis económica del 2008 va a ser una de las crisis que se origina en Estados Unidos y luego repercute a nivel mundial, ¿sí? Bien, en esta crisis, o sea, la crisis del 2008 es comparado con la crisis de 1929. Bien, a ver, ¿qué pasó en el 2008? Hay una desregularización del sistema financiero y monetario en Estados Unidos, la interdependencia del mercado financiero global, excesiva facilidad en el otorgamiento de préstamos hipotecarios, el mal comportamiento de las agencias de calificación de riesgos y sistema de incentivos personales, en fin. Entonces, todo eso genera esa crisis, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Bancarrota de los principales bancos en Estados Unidos, arrastrando a la economía internacional, destacando quiebras como el de caso de Grecia, España y Portugal, y el surgimiento de las políticas de gasto público neokeynesianas y mayor participación de los gobiernos en la economía global. Entonces, aquí Estados Unidos actúa como si fuera ya un país de tendencia socialista. Y lo curioso es que China, para el 2008, es más capitalista, ¿no? Tal es así que eh, en el 2008 China llegó a crecer en un 8 o 9% anual, ¿no? Entonces, ese era lo contradictorio.
Bien, hasta ahí alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo claro? A ver, manitos arriba. Ya, muy bien, muy bien. Ya, continuamos entonces. Bien, a ver, eso, a ver, según la... Pero a partir de la que yo no parece que es mitad que no mienta, pero voy a llegar a mi pueblo. A ver, voy a dejar de compartir algún momento. A ver, ¿quieren hacer alguna pregunta? Ya, a ver, un momento. Bien, hasta ahí alguna duda, pregunta. Sí, me dijo. Porque aparte, ella está por Marañón y Universitaria. ¿De qué parte está mi esposo? Pero está cerca de relativamente cerca de mi esposo, más o menos. Ahora. El mercado. Bien, se logra ver el siguiente PPT. Sí, profesor. Bien, esta partecita parece que faltó en el PPT, ya que corresponde al tercer militarismo, ¿ya? Me imagino que deben tenerlo en su separata, ¿no? Pero qué bueno saber esto también. Bien, vamos a hacer esto de manera un poquito más resumida, porque ahí está todo, ¿no? Pero más o menos veamos el contexto. En este tercer militarismo, lo que ocurre es algo, ¿no? Eh, pasa lo siguiente. Termina el gobierno de Leguía, entonces
se da un golpe de Estado y asume el señor Sánchez Cerro, ¿sí? Como Sánchez Cerro es una dictadura, empieza una persecución con el APRA y todo lo demás, ¿sí? Y por lo tanto, este señor al final fue asesinado, ¿sí? A la muerte del señor Sánchez Cerro, asume el señor Óscar Benavides, segundo gobierno, y él lo que hizo es buscar una especie de paz, ¿no? Por todo lo que había pasado, por la muerte de Sánchez Cerro, ¿no? ¿Sí? Entonces empieza a realizar algunas obras y todo lo demás, ¿sí? Luego, este señor comprende que la situación no da para más y él convoca elecciones y se va a dar los famosos años 40, en el que en este año, en este caso, estos gobiernos lo que hacen es eh, elegir de manera democrática, ¿sí? De manera democrática se realizan, bueno, estas elecciones y por lo tanto se, se da esas elecciones después de casi 20 años, ¿no? Desde 1919 hasta 1939, donde no había, pues, no había, no había, pues, en este caso, una especie de, de elecciones limpias, ¿no? Bien, pasado esto, eh, se convoca elecciones y sale elegido de manera democrática Manuel Prado Ugarteche. Y como es un gobierno democrático, empieza pues a, a tener aceptación y todo lo demás, ¿no? Empieza su gobierno, está marcado porque también vamos a tener la guerra con el Ecuador, a nivel mundial está ya la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todo lo demás. Bien, luego de ese acontecimiento, termina su mandato y convoca a elecciones y sale elegido José Luis Bustamante y Rivero. José Luis Bustamante y Rivero, otro gobierno democrático, ¿no? Entonces, desarrolla pues unas políticas en este caso, para impulsar la agroexportación y todo lo demás. Pero la obra que más se le recuerda a este señor es la tesis de las 200 millas, ¿no? Este es el único presidente en toda nuestra historia republicana que ganó territorio para el Perú a través de las 200 millas marítimas, mar que 20 años más tarde en el Perú se va a producir el boom de la anchoveta o boom de la harina de pesca, ¿no? O harina de pescado a nivel mundial, ¿sí? Perú se va a convertir en la potencia pesquera, ¿no? Bien. Lamentablemente, cuando él estaba en su gobierno, cuando faltaba un año, se da un golpe de Estado. ¿Sí? ¿Por qué se da golpe de Estado? Porque lamentablemente, eh, como tuvo una fuerte oposición, y el APRA le hace oposición a este señor, por lo tanto, pues su gobierno fracasa, ¿no? Y tenemos acá los años 50, conocido también como el ochenio, ¿ya? El ochenio. ¿Sí? Y Odría da golpe de Estado apoyado por en este caso, oligarquía, y empieza pues a gobernar, ¿no? Lo que hizo primero es persecución contra el APRA y encarceló a Ayala Torre, ¿no? Una de sus obras también es el voto femenino de las mujeres, ¿sí? La guerra de Corea va a favorecer bastante este gobierno porque va a dar un impulso, ¿sí? En las exportaciones. Bien, entonces él tenía una frase, ¿no? Hechos sino palabras, ¿no? Salud, educación y trabajo, en fin, ¿no? Bien, pasado este ochenio, se viene pues la convivencia, segundo gobierno de Manuel Prado Arteche, que fue apoyado por el APRA y por lo tanto llegan al gobierno. Ya estando en el gobierno, legaliza el partido del APRA, ¿sí? Legalizó al APRA y apoyado por el APRA,
ganaron las elecciones. Pero ya después de eso se produce, pues, se convoca a elecciones y los candidatos van a ser Aya de la Torre, ¿sí? También Odría va a postular a la presidencia, ya no como militar, sino como civil, y también el señor Belaúnde, que era un candidato nuevo para la época. Eh, Estas elecciones, la de 1962, lamentablemente hubo fraude, ¿no? Sí, así es. Se decía que probablemente había pues un triple empate y que por lo tanto quien debe elegir al presidente sería el Congreso. ¿Por qué? Porque aquí no existía en segunda vuelta. ¿Sí? Ante esa situación se da un golpe de Estado y tenemos en este caso, llamado también el ocaso de la oligarquía y los intentos reformistas, ¿no? Entonces, tenemos el gobierno de la Junta Militar de Pérez Godoy, que era un golpe de Estado, pero estos militares, como Junta Militar, dijeron que no se iban a quedar en el gobierno como el Ocheni, no, solo dijeron que eh, van a reestructurar y van a hacer una reforma en el aspecto electoral para que no vuelva a ocurrir eso de triple empate en una elección. ¿Sí? Después de esa reforma, se da el primer gobierno de Belaúnde. Belaúnde gana las elecciones, ¿no? Y en políticas hay una oposición al Parlamento de la Alianza APRA 1, la guerrilla MIR, elegida por la Puente Seda, se desarrollan las primeras elecciones democráticas, en fin, ¿no? ¿Sí? Y uno de los escándalos más sonados de su gobierno fue el escándalo de la página 11 del contrato con la IPC, y eso conlleva a un nuevo golpe de Estado dirigido por Velasco Alvarado. Y con él vamos a tener el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de 1968 a 1980. ¿Ya? No se olvide. Bien, tenemos aquí eh, el gobierno revolucionario que va a durar 12 años. Entonces, la primera fase es con Velasco, ¿sí? Él tenía el famoso Plan Inca y con él intentó modernizar al país a través de reformas radicales, nacionalistas, antioligarcas. Velasco va a ser el presidente más nacionalista de toda nuestra historia republicana, ¿sí? Eh, Va a hacer el famoso estatización en este caso, de las empresas públicas, ¿no? En fin, ¿sí? También su mejor obra, ¿no? La famosa reforma agraria, la creación de la reforma educativa, ¿no? En fin, ¿no? Va a haber tensiones también bélicas con Chile, con Estados Unidos, ¿no? Bien, lamentablemente acá se produce el famoso taganazo. Mire, en sí, en el fondo, Velasco quería declarar la guerra a Chile y para eso a Bermúdez fue enviado a Tacna con todo el ejército. Pero estando en Tacna, el ejército, este, o sea, Bermúdez y con los altos mandos militares, em, deciden no invadir Chile, pues, ¿no? Y al contrario, desde Tacna regresan a Lima y se produce el famoso golpe de Estado contra Velasco, ¿sí? O sea, una traición. Entonces Bermúdez, para no quedar mal con la población, él dice, ¿no? Por si acaso, yo soy la continuación de Velasco. Así como Velasco tenía el plan Tupac, no, que el plan Inca, yo tengo el plan Tupac Amaru. Pero en el fondo, no, lo único que hizo es deshacer todo lo que Velasco había hecho hasta ese entonces. Por ejemplo, el desmantelamiento de Sinamos, en fin, ¿no? ¿Sí? Así es. Bien, ante todas estas situaciones, el señor Bermúdez, eh, lo único que le queda es convocar a nuevas elecciones. Pero para convocar a nuevas elecciones, él convoca una asamblea constituyente y ahí a la torre sale elegido como presidente de esa asamblea y luego, pues, ¿no? Se redacta una nueva constitución, la de 1979.
Lista la Constitución, Bermúdez convoca a elecciones. Y por fin, otra vez, elecciones democráticas y todo, ¿no? Y sale elegido acá el señor Fernando Belaúnde Terry, segundo gobierno, y este señor tiene problemas por doquier, 4 grandes problemas. El problema económico, el problema del falso paquilla con el Ecuador, el problema del fenómeno del niño en la costa norte del Perú y surgimiento del terrorismo. Entonces, esos 4 problemas se agudizan, no va a poder solucionar y fue horrible, pues, ¿no? Fue lo peor que le pasó. Entonces, ante esta situación, eh, no, lo que hace, termina, bueno, no tan bien su gobierno y convoca elecciones. Y en esas elecciones sale elegido el señor Alan García, ¿sí? Entonces, él lo que hace es, bueno, ahí podemos ver sus obras, todo lo demás, pero hay un detalle. Para terminar, como hemos terminado aquí en estas consecuencias, ¿no? Eh, Perú fue sancionado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en fin, ¿no? Y se dio el paquetazo, estatización, en fin, devaluación, toda la crisis que generó este gobierno es producto de mismo Alan García, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Asamblea de la ONU o de las Naciones Unidas, en una en una intervención que él hace, él dice, ¿no? Que solo va a pagar con el 10% de las exportaciones la deuda externa. Y el Fondo Monetario se molesta por eso, ¿no? Porque se supone que cómo le va a poner condiciones, ¿no? Y eso no le va a gustar al Fondo Monetario y por lo tanto, pues, se inicia, pues, una especie de sanción para el Perú. Y por lo tanto, sí, terminó en hiperinflación. Bien, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Manito arriba, si todo está claro. Ya, muy bien, muy bien. Continuamos. Bien, tenemos entonces esta crisis, ¿no? Terminado su gobierno, convoca a elecciones y tenemos a Fujimori del año 90 al 2000, ¿no? El primer gobierno del 90 al 95. Ya bien, a diferencia de Alan García, que se pelea con el Fondo Monetario Internacional, lo que hace Fujimori es renegociar con el Fondo Monetario Internacional y esa renegociación para la estabilización económica, lamentablemente, venía con un famoso Fujichoco, ¿no? Para reducir la hiperinflación. Entonces, eso fue un duro golpe, pero a la larga se estabiliza la economía, ¿no? Sí, ahí está. Y ya. Y bueno, pues, ¿no? También fue un gobierno con mucha controversia. Tenemos ahí el autogolpe, ¿sí? El establecimiento del Congreso Constituyente, la nueva Constitución, ¿sí? Así es. La derrota al terrorismo mediante la captura de sus principales líderes, en fin, ¿no? Bien, ahí tenemos. ¿Sí? Bien, luego en su segundo gobierno tenemos el sistema de corrupción, ¿no? Lamentablemente la corrupción se da con mayor fuerza y hay una ley de interpretación auténtica en la cual la Constitución decía que no hay reelección y por lo tanto se da una interpretación a esta norma y Fujimori postula por tercera vez, ¿no? Se da la toma de resistencia de Japón por el MRTA, en fin, ¿no? Y se da un tercer gobierno de Fujimori, pero corto, de julio a noviembre. Se da la marcha de los 4 suyos, la difusión del video Curi Montesinos, y bueno, pues no, se produce una destitución de Fujimori cuando él se encontraba en Brunei. Terminado el gobierno de Fujimori, viene el retorno a la democracia.
Y tenemos a Valentín Paniagua como presidente provisional y él convoca elecciones y sale elegido el señor Alejandro Toledo. ¿Sí? Entonces Toledo mantuvo el modelo económico, crecimiento económico, en fin, ¿no? Programas como Mi Vivienda, Programa Huascarán, la Carta Interoceánica. Bien, Toledo deja un país más estable y en el segundo gobierno de Alan García, bueno, empieza lo mismo, ¿no? Crecimiento económico, reducción de pobreza, en fin, ¿no? Escándalo de corrupción, hubieron protestas sociales, en fin. Luego, hasta ahí termina su gobierno. Luego tenemos esto de la Comisión de la Verdad, que fue en el gobierno de Valentín Pañao y su informe final fue en el gobierno de Toledo, ¿no? Para ver qué es lo que había pasado en el Perú de 1980 al 2000, ¿no? Llamado también violencia armada interna, ¿sí? Entonces ahí dice, ¿no? La lucha contra el terrorismo fue de mayor duración, ¿sí? Fueron 20 años, ¿no? Establecimiento del principal responsable de la violencia, el principal eh, conflicto, ¿no? Fue en zonas pobres como Ayacucho, en fin, ¿no? Bien, ahí están las preguntas. Bien, y a las preguntas todavía no lo vamos a hacer, lo tienen que hacer ustedes. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya, manito arriba, a ver, manito arriba, manito arriba. Bien, ya, entonces un par de minutos para que desarrollen la pregunta y luego ya conmigo terminamos de desarrollar las preguntas. ¿Estamos? Ya, a ver, un par de minutos voy a dejar para que hagan las preguntas.
Bien, se escucha, ¿cierto? Ay, 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 muy bien, manito. A ver, empezamos con la primera pregunta. A ver, un momento. Ay, ay, ay. A ver, vamos con la primera pregunta. Dice ahí la Guerra Fría. Ah, ya, verdadero o falso, ¿no? Acerca de la Guerra Fría. Crearon bloques de alianza militar como la OTAN y Pacto de Varsovia, desarrollaron planes económicos, recuperación de posguerra, promovieron el desarrollo económico, social y país tercero. Ya, ahí entonces, crearon bloques, verdadero, desarrollaron planes, verdadero, promovieron desarrollo económico, falso. Ahí sería la letra C, ¿ya? 1C. 2. El proceso histórico de la descolonización termina en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entre las principales causas de este proceso podemos resaltar, ¿cierto? A ver, fortalecimiento de las potencias coloniales vencedoras, intervención militar, política y militar de Estados Unidos, ¿cierto? Claro, ahí sería intervención militar y surgimiento del movimiento nacionalista. 2D. 3. Revolución China, ¿verdadero o falso? Los comunistas destituyeron al último emperador, falso, fueron los nacionalistas. La URSS apoyó a los revolucionarios comunistas, verdadero. Los nacionalistas crearon un gobierno verdadero, por lo tanto, 3 es la letra D. 3D, 4, la Unión de República Socialista Soviética formado, ¿cierto? Entre sus principales causas de este proceso de desintegración podemos resaltar el colapso del modelo económico estatista, sí, la aplicación exitosa, no fue exitosa. El surgimiento del movimiento nacionalista, sí. 4 sería la letra E, 4E. 5, tercer, militarismo, creación de la empresa petrolera, allá Perú, sí. Entre sus obras significativas podemos resaltar. Creación de la empresa petrolera, no. Edificación Palacio de Gobierno, sí. Creación del Seguro Social Obrero, sí. Por lo tanto, ahí sería la letra C. 5C. 6. 6 es podría, a ver, verdadero o falso. Con respecto a Odría es, concedió el voto femenino, verdadero. El incremento de las exportaciones debido a la guerra de Corea, verdadero. Prohibición del trabajo gratuito, falso. Yanaconá Jesús en Leguía. Por lo tanto, 6B. 7. 7. Velasco presentó las siguientes características de su gobierno, Velasco. Expropió los latifundios y haciendas ganaderas. No, haciendas ganaderas Velasco nunca. Imposición de la educación secundaria obligatorio. No. Estatización de recursos económicos estratégicos, sí. Por lo tanto, 7 es E. Y la pregunta 8 dice, Alberto Fujimori venció en las elecciones, ¿verdadero o falso? Fin de subsidios y controles mediante el shock económico, verdadero. Ley para la estatización del falso. Promoción de las privatizaciones, verdadero. Por lo tanto, es la letra E. Ya, 8E. Bien, alumnos, de esta manera estamos llegando a la parte final, ¿sí? Ya han sido estas 7 semanas esfuerzo para ustedes también, ¿ya? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Profesor, ¿podría recomendarnos algunos temas para estudiar, repasar más, de forma más intensiva estos últimos días antes del examen?
Mire, ve, si uno se da cuenta, el boletín de la semana 1 a la semana 7 están todos los temas, ¿no? Entonces, es como si fuera, claro, yo sé que el ciclo se llama verano, pero más que verano parece un repaso, porque lo que se hace en todo un ciclo se ha hecho en 7 clases. Entonces yo les recomiendo, repasen sus separatas, tanto de, al menos en letras, yo te recomiendo todas las 7 semanas que hemos hecho. Sí, incluyendo las preguntas, porque las preguntas son similares en lo que es el examen de admisión también. ¿Ya? Entonces yo les recomiendo eso, ¿no? Repasar las separatas de estas 7 semanas, ¿no? Al menos en letras es así. No sé si quedó claro esa parte. Sí, profesor. Sí, más bien lo que sí no recomiendo, señores, es que, no recomiendo que a estas alturas agarren otro libro de, no sé, preuniversitario, ¿no? ¿Por qué? Porque te puedes confundir, ¿cierto? Al menos en historia, agarrar un libro preuniversitario, no sé, tal vez de otra institución y te puede generar un problema, porque tal vez decir, no, pero si en la separata de la pre dice una cosa este libro, ¿a quién le hago caso? Entonces, para evitar eso, yo te recomiendo full separata de estas 7 semanas que se ha hecho. ¿Ya? Bien, alumnos, entonces les deseo éxito a cada uno de ustedes. Cuídense y comenzará hasta una nueva oportunidad. Cuídese, profesor, gracias. Cuídese, profe.